Hola, muy buenos días, mis estudiantes de séptimo, ¿cómo están? Bueno, continuamos en el paro, infortunadamente, y pues hoy 6 de septiembre tampoco hubo clases. Gracias a Dios, pues que esta situación se normaliza para el lunes, para poder estar nuevamente de la mano aprendiendo y compartiendo con ustedes, ¿de acuerdo? Bueno, mis estudiantes, no podemos atrasarnos el tema. Hay que trabajar porque esto se nos va a acabar, ¿de acuerdo? Solamente nos quedan un mes y medio de clases. Viene la semana cultural, viene la semana de receso y viene la semana de examen acumulativo. Por lo tanto, se nos van 3 semanitas. Entonces nos queda semana y media, ¿sí? Y pues la media, perdón, nos quedan un mes y 2 semanas, ¿sí? Pero aquí prácticamente quiere decir que el mes y 2 semanas nos quedan mes, semana y media, porque la semana ya se nos fue, ¿sí? Entonces nos quedan prácticamente un mes y una semana. Viernes. Entonces nos toca ponernos las pilas juiciositos para poder alcanzar a cubrir todo el tema. Entonces, vamos a hablar hoy, pues hoy no le robo mucho tiempo, pero sí vamos a hablar hoy de unos temitas que quedaron pendientes para poder agilizar tema y pues el lunes entrar a hacer un repaso general y comenzar tema nuevo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ayer habíamos hecho un videito en el cual estamos hablando de los sistemas de medición. Eh, mm, Vimos que en este momento lo más importante es conocer la magnitud de longitud, ¿cierto? Como magnitud fundamental, vamos a sacar las magnitudes derivadas de volumen y área, ¿cierto? Y vimos también, para el caso de una sola dimensión, las unidades, los múltiplos y los submúltiplos de la unidad del metro, como es medida de principal de la magnitud. Es decir, recordemos que la magnitud de longitud se mide mediante la unidad básica del metro y este a su vez tiene sus múltiplos que son medias mayores y submúltiplos que son medias menores al metro. Explicamos muy bien eso ayer, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Sí? Primero que todo, déjenme contarles una breve historia, ¿de acuerdo? Resulta que en la antigüedad nuestro mundo era demasiado extenso. ¿Por qué? No había tantas facilidades de transporte, no había tantas facilidades de comunicación, no había televisión, no había radio, no había internet. Entonces, ¿qué pasaba? Cada parte del mundo se consideraba una nación muy independiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implicaba esto? Que cada partecita del mundo, cada país, cada reino, tenía su propio sistema de medios. Entonces, por decir algo, en Inglaterra, ¿sí? Se dieron cuenta de que con el pie del rey, ¿sí? Se podía establecer una medida, ¿sí? Y establecieron el pie, ¿cierto? Entonces, a partir del pie del rey, ¿cierto? Empezaron a trabajar una medida comúnmente llamada el pi. Entonces, en Inglaterra, ¿cierto? Y vamos a copiar, vamos a engrosar un poquito nuestra mina. Empezamos con Inglaterra, ¿cierto? Que tenía el pie. ¿Listo? ¿Vale? Entonces, a partir de ahí establecieron cuánto mide cierto terreno, tantos pies, cuánta distancia hay de aquí a allá, tantos pies, ¿sí? En otros países como Alemania, ¿cierto? Que eran los famosos ducados o los territorios grandes de duques, se empezaron a guiar por una medida principal que se llamaba la pulgada. Y entonces, sencillamente esta vez no tomaron el pie, sino que tomaron la pulgada de cuánto le mide la pulgada, es decir, este huesito del falange, ¿cierto? Del duque, ¿cierto? Entonces empezaron a medir, ¿cierto?
Carambas, para medidas pequeñitas podemos utilizar la pulgada, mientras que para medidas grandes podemos utilizar el pie, ¿cierto? Pero para medidas pequeñitas podemos utilizar la pulgada. Y podemos ver que el celular mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 pulgadas aproximadamente, ¿cierto? Entonces, partieron de la pulgada, ¿cierto? Del cierto Duque, del señor Duque, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo el apellido o el nombre porque esos fueron datos irrelevantes, pero lo que sí se empezaron a medir fue que a partir de los duques, los grandes jerarcas de esos terrenos, empezaron a tomar esas medidas, ¿sí? Entonces, para medidas pequeñas. Así que, digamos, también en la Biblia, ¿sí? O en los libros sagrados, se tratan, ¿cierto?, de medidas de codos. Por ejemplo, cuando Dios le dijo a Noé, hace el arca que tiene que medir tantos codos de largo por tantos codos de alto, ¿sí? El codo era este, ¿sí? Y esa medida la siguen utilizando a veces, ¿cierto? Un codo, 2 codos, 3 codos, 4 codos, ¿sí? Esa medida generalmente la utilizan los carpinteros a veces. ¿Sí? Los carpinteros pueden así prácticamente para 2 codos, 3 codos, 4 codos y luego toman la medida del metro. Ojo, ¿sí? Entonces, recordemos también que cuando estábamos pequeñitos, o bueno, los que alcanzamos a jugar canitas, yo sí me disfruté jugando canitas y jugando monedas, jugando el famoso hueco, medíamos por palmos las distancias. Entonces, esto era un palmo, ¿cierto? Así mi brazo mide 1 palmo, 2 palmos, 3 palmos, ¿sí? Entonces, esos eran patrones de longitud distintos. Aquí los muiscas, nuestros antepasados indígenas, ¿sí? Medían por varas. 1 vara, 2 varas, 3 varas, 4 varas, 5 varas, ¿cierto? Creo que si no estoy mal, una vara mide, si no estoy mal, una vara mide cerca de 90 centímetros, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que mide una vara, ¿cierto? Entonces aquí tenemos prácticamente eh, en los muiscas medían por varas y una vara mide aproximadamente, sí, sí, una vara mide aproximadamente 80, ¿sí? Una vara mide 80 centímetros aproximadamente. ¿Listo? Ok, sí. Entonces, recordemos que también estaban los famosos codos en la famosa medida hebrea, codos, y un codo equivale a 56 centímetros. Ujú. Entonces también acordémonos de las famosas brazadas, ¿sí? Y eso lo vemos mucho en las señoras que utilizan los textiles. Ellas miden por brazadas, ¿sí? Aproximadamente una brazada equivale más o menos a 1 metro, ¿de acuerdo? Bueno, una brazada, hay 2 tipos de brazada, ¿no? Una brazada, hay una que mide 95 centímetros, ¿no? Mientras que hay otro tipo de brazada, creo que es de Inglaterra, brazada, que mide 1,40, perdón, 1,70, es decir, 160 centímetros. ¿Listo? Los 2 tipos de brazada, miren lo que es una medida colombiana y una medida extranjera, ¿de acuerdo? Ok, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que también por último teníamos el famoso paso, ¿sí? Y el paso es a veces lo que utilizan en fútbol para medir, ¿sí? Para medir las distancias que hay desde el punto de penal al arco, ¿cierto? Un paso equivale a 140 centímetros aproximadamente.
el futbolista que tiene unas piernas demasiado largas, ¿de acuerdo? Entonces estamos 140 centímetros aproximadamente. Y sencillamente el paso es tomar esto y decir uno, dos, ¿cierto? Entonces, nótese la cantidad de medidas que habían en ese entonces y como estamos tan dispersos, no estamos tan unidos como hoy en día, que todo el mundo sabe rápido por Internet, en esa época, Internet, ¿cierto? Ni siquiera las señales de humo eran tan efectivas. Entonces, cada cual tenía su punto de vista con respecto a las medidas y cada cual, cada reino, cada país utilizaba su patrón de medidas. ¿De acuerdo? Listo. A medida que se fue avanzando, a medida que se fue avanzando, resulta y acontece que fueron viajando, fueron conociendo otros tierras, otras tierras, la gente se empezó a mezclar y todas estas partes. Entonces, ¿qué pasó? Resulta y acontece de que para viajar de una tierra a otra o de un país a otro, tenían que llevarse una calculadora, que en esos tiempos no eran como estas sencillas que tenemos hoy en día, sino que eran unas máquinas de madera impresionantes, ¿cierto? Entonces, a partir de esas máquinas de madera o de los abacos complejos, empezaban a hacer los cálculos y eso demoraban mucho, ¿sí? Entonces, la gente, ¿qué pasó? Se cansó de estar, digamos, aquí en Colombia, ir a Estados Unidos, a hacer una medición de tal manera que les sirva a ellos. Luego se iban para Inglaterra, luego se dan otra medición que les sirva a los ingleses, luego se iban para Alemania, hacer otra medición que le iba a los alemanes, luego para China, entonces otra medición que les iba a los chinos. Entonces, no, entonces todos los científicos se cansaron y llegaron a tomar una decisión. ¿Cuál fue esa decisión? Crear un sistema único mundial de medidas y ese sistema se llamó el Sistema Internacional. Sistema Internacional de Medidas, en cuál fue tomado por consenso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Vamos a hacer un pequeño truco acá. ¿De acuerdo? Vamos a borrar toda esta parafernalia y eliminamos esto que tenemos acá. ¿De acuerdo? Y ahora vimos esta aquí arriba. Es el Sistema Internacional de Medidas. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasó con ese Sistema Internacional de Medidas? Como yo digo, un consenso entre todos los científicos y todas las personas influyentes en la matemática para dejar un sistema internacional de medidas que les facilitara los viajes y les evitara tanta convertidera y tanta cosa. ¿De acuerdo? Bueno, entonces se creó el Sistema Internacional de Medidas, que es el sistema que manejamos hoy en día. Con él, gracias a él podemos ir de China y podemos expresar en metros, en la longitud, la temperatura en Kelvin, ¿cierto? La masa en gramos, ¿no? ¿Cierto? Lo mismo, si vamos a Francia, vamos a expresarnos lo mismo, si vamos a México, vamos a expresar lo mismo, si vamos incluso aquí dentro del país, si vamos al Amazonas o a otra parte, al Cauca o de pronto a la costa, vamos a expresarnos lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Las mismas medidas. Entonces, ese es el sistema internacional de medidas. No obstante, los medios antiguos o otros sistemas de medidas no tienden a desaparecer, sino que hay una resistencia, ¿sí? Aún utilizan los codos, aún utilizan las varas, aún utilizan los palmos, ¿sí? Hay gente que por lo general dice que esta medida de palmo equivale a 10 centímetros, entonces a ojo se puede ver, ¿cierto? Como dicen los españoles, a ojo podemos ver, a buen ojo podemos ver que prácticamente mide 30 centímetros. Uno, dos, 30 centímetros, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a ver esa partecita, ¿cierto? Que por lo general algunos sistemas tienden a resistir, a desaparecer, ¿sí? Entonces, aparte del sistema internacional de medidas, pues existen dos sistemas muy influyentes hoy en día, que es el sistema imperial, es el sistema inglés, ¿sí? Y el sistema de medidas americano, que por la globalización todo el mundo lo utiliza también, ¿sí? Y ahí escuchamos las famosas pies, las famosas millas, las famosas yardas. Ujú. Entonces, ¿qué va a pasar?
Sencillamente esos caballeros son múltiplos entre sí, ¿cierto? La unidad fundamental, ¿cuál va a ser? El pie, ¿cierto? Las millas son múltiplos, las yardas son múltiplos, pero a su vez también existen unos submúltiplos. ¿Cuáles van a ser? La pulgada. La pulgada es el único submúltiplo que hay en este sistema americano, ¿de acuerdo? Ahí estamos utilizando un media pulgada, un cuarto pulgada, y los que saben de máquinas y motores conocen las llavecitas las llavecitas de mecánica, que vienen con un cuarto pulgada, media pulgada, tres cuartos, un dieciseisavo, un octavo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿por qué? Porque a partir de las máquinas que utilizamos hoy en día, los automóviles que vienen hechos de Europa y ensamblados de pronto aquí en Colombia, en Brasil, ¿cierto? Que vienen del Japón, que vienen de China, e incluso los que vienen de Rusia, como la marca Husqvarna y la marca WAZ, que son marcas rusas, vienen con el sistema internacional de medidas. Todas las tuercas, las arandelas, tornillos, todas las galgas y todas estas cosas que permiten que el motor funcione para medir específicamente, ¿cierto? Para tomar ciertas medidas, vienen en sistema internacional. ¿Sí? Entonces ahí vienen las famosas llaves de 1 centímetro, medio centímetro, un cuarto de centímetro, un octavo de centímetro, ¿cierto? Entonces ahí viene prácticamente la famosa llave de 16 milímetros, de 10 milímetros, que es el centímetro, de 1 centímetro, de 0,5 centímetros, que es la de 5 milímetros, de 10 centímetros, perdón, de 2 centímetros, que es el tornillo más grande que puede haber. Bueno, no miento, el tornillo más grande que puede haber es el de 5 centímetros, ¿sí? Y ese es el de volquetes, grandotes, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues van a haber tornillos mucho más grandes, pero pues no estaría seguro de acuerdo en decirles cuánto miden esos tornillos. Lo único que sí sé es que el sistema europeo de construcción de automóviles maneja el sistema internacional de medidas, mientras que las marcas como Chevrolet, Mazda, la famosa Land Rover, la famosa Hammer, que son de Estados Unidos, las motos Harley Davidson y las marcas de barcos de Estados Unidos o algunas máquinas que vienen de Estados Unidos, vienen en pulgadas, ¿sí? Entonces vienen un cuarto de pulgada, media pulgada, tres cuartos de pulgada. Las llavecitas o las herramientas para los motores también vienen en pulgada. Por eso es que en la mecánica, generalmente en la mecánica automotriz o en la mecánica de máquinas y reparación de las mismas, estamos hablando de dos sistemas de medición, el americano y el internacional. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ahí tenemos los dos sistemas americanos internacionales. Entonces, por lo tanto, entre estos dos caballeros, el sistema imperial, pues, no es tan bien visto, porque ya es un sistema un poquito olvidado, al igual que los otros sistemas, pero en ocasiones se tiende a desaparecer. Por ejemplo, la medida Coulombs, que es de longitud, ¿cierto? Donde prácticamente un Coulomb vemos que equivale a más o menos 200 metros. Entonces son medidas que, como quien dice, ya no existen, ¿de acuerdo? O generalmente tienden a caer en el olvido, ¿cierto? Entonces, a partir de lo que hoy en día se conoce como la interacción mundial, ¿cierto? Y luego la globalización, se utiliza una correspondencia entre estos dos sistemas, el sistema internacional de medidas y el sistema americano de medidas. ¿Listo? Entonces ya hemos hablado que pies, ¿cierto? Es la unidad principal, las millas y las yardas, y los acres, no, acres es para área, ¿cierto? Pies, millas y yardas son los múltiplos, perdón, ¿cierto? Mientras que los múltiplos es pulgada y pie es la unidad principal. Bueno, ok. Mientras el sistema internacional vimos que eran metro, decámetro, ¿cierto? Hectómetro y kilómetro, era decímetro, centímetro y milímetro. Entonces, ahí estamos con los múltiplos y submúltiplos. Estos eran múltiplos y submúltiplos. ¿Listo? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Pues resulta y acontece que, a ver, resulta y acontece que en estos momentos
eh, pasa algo importante, que nosotros necesitamos manejar una conversión entre estos dos sistemas, ¿sí? Para poder trabajar o desenvolvernos muy bien en campos de ingeniería, en campos de construcción, en campos de diseño, en campos de textilería, en campo de la moda, ¿sí? Un montón de aplicaciones tiene ese sistema internacional, hasta la agricultura, el sistema internacional y el sistema americano. ¿Mm? Bueno, los que de pronto han tenido la oportunidad de comprar ciertos abonos americanos, los que de pronto nuestros padres tengan finca o algo por el estilo, hay unos abonos americanos que recomiendan, digamos, tanta calidad por pie o tanta cantidad de por pie cuadrado, ¿cierto? Que son las medidas de área, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, tanta cantidad por pie lineal, ¿m? Entonces ahí estamos hablando del sistema americano. Mientras que el sistema internacional dice, por favor, utilice tanta cantidad por metro lineal o por metro cuadrado. Ujú. Entonces son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Y la mecánica también es muy aplicables estos dos sistemas de medidas. ¿Listo? Bueno, entonces, en vista de todo este sistema que tenemos por aquí, ¿cierto? Vamos a por aquí a borrar y establecer todo nuevo, no guardar. Entonces, sencillamente vamos a mirar por acá unos datos muy importantes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, vamos por aquí a ver la conversión de unidades métricas a inglés, ¿de acuerdo? Esta es la conversión del sistema internacional al sistema inglés o al sistema, hoy en día se conoce como el sistema americano porque como Inglaterra contestó a Estados Unidos, lo que hicieron en Estados Unidos fue mejorar algunas medidas de estas y se apropiaron de ese sistema, ¿cierto? Entonces, pues, las medidas inglesas o las medidas americanas sencillamente se tratan de lo mismo, ¿cierto? Son, a pesar de que son dos países diferentes, la herencia de los ingleses le quedó a los americanos y pues sencillamente los americanos eh, tomaron este sistema y lo acoplaron a su trabajo. Por eso es que el sistema inglés está desapareciendo, nadie le resta importancia, porque a pesar de que son las mismas, las otras unidades como Long, ¿cierto? Se están olvidando. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuál es el método para convertir del sistema de unidad internacional al sistema americano o al sistema inglés? ¿De acuerdo? Coloquémosle americano entre paréntesis. Entonces, para convertir medidas del sistema internacional al sistema americano, usamos la regla de tres. ¿Ven? Lo importante que es la reglita de tres cuando estamos trabajando la regla de tres simple y la regla de tres compuesta. Bueno, en este caso no vamos a utilizar la regla de tres compuesta, pero en ocasiones, muchas ocasiones de la vida, sí la vamos a tener que utilizar. Así que recuérdenla y llévenla siempre en sus cabezas. ¿Listo? Bueno, entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, buscar un ejemplo. Por ejemplo, vamos a convertir 300 metros, vamos a transformarlo en pulgadas, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es establecer las variables, ¿sí? O las variables. Espérenme un momento. Entonces, esto es variable. Entonces, establecemos aquí metros y pulgadas.
¿Listo? Entonces establecemos los metros y pulgadas como variables, ¿de acuerdo? Ahora automáticamente nosotros decimos hombre. Si un metro, vamos y buscamos esta listica, sabe que tiene 39,37 pulgadas y para los que no saben de pronto cómo se dice pulgada en inglés, se escribe inch y se pronuncia inch. Sí, eso pregúntenle al profesor Jorgito y el profesor Jorgito les va a guiar en este sistema. ¿De acuerdo? Inch, pulgada. ¿Listo? Entonces, un metro equivale a 39,37 pulgadas. ¿Listo? Y decimos ahora que cuántos 300 metros, cuántas pulgadas serán, ¿cierto? Entonces, de acuerdo con estos datos, sencillamente vamos y decimos lo siguiente, con estas variables. Entonces, sencillamente multiplicamos 300 metros por 39,37 pulgadas y lo dividimos en un metro. Metros con metros se nos van y tenemos que, con la calculadora, vamos y decimos que 37, perdón, 39,37 por 300, ¿cuánto equivale? A 11,811 pulgadas. ¿Listo? Tantico me muevo un poquito para acá. 11,811 pulgadas. ¿Listo? Entonces, esto es lo que equivale 300 metros en pulgadas. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo. Vamos a mirar cuánto hay en un metro. Bueno, perdón, en 15 metros, cuánto hay en pies. Entonces, automáticamente decimos, hombre, si acá tenemos 15 metros, entonces acá en la variable decimos que tenemos pies, metros y pies. ¿Listo? Entonces, permítanme como vemos esto un poquito para acá. Entonces, sencillamente tenemos metros y pies y sencillamente vamos a abrirnos un poquito por acá. ¿Listo? Entonces, decimos que si un metro equivale a 3,28 pies, entonces 15 metros, ¿cuánto equivaldrá? ¿Cierto? Entonces, automáticamente por regla de 3 simple escribimos 15 metros por 3,28 pies sobre un metro. Se van y se van, ¿cierto? Entonces nos queda 15 por 3,28 pies. 15 por 3,28. Eso nos daría 49,2 pies. 49,2 pies. ¿Listo? Listo. Perfecto. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer ahora. ¿Listo? Ver cómo la conversión, mediante una regla de 3 simple, podemos utilizar la regla de 3 simple para efectuar una conversión de una medida de un sistema internacional a el sistema inglés. Bueno. Y profe, para el sistema inglés, para el sistema internacional, ¿cómo se hace? Pues también con lo mismo. Ok, vamos a mirar. Vamos a limpiar esta partecita, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí nuevo, ¿sí? Y vamos directamente a mirar qué es lo que acontece con este sistema internacional, ¿de acuerdo? Y para transformarlo en sistema métrico, ¿de acuerdo? Perdón, para transformar el sistema americano al sistema métrico, inglesas o americano, ¿no? Americano.
Entonces, también por regla de tres simple. Entonces, la regla de tres simple, la regla de tres simple es utilizada para conocer o para convertir una unidad a otra. Una unidad del sistema americano al sistema internacional. ¿Listo? Entonces, por decir algo, aquí tenemos, bueno, transformar 300 pulgadas. Ese ejercicio ya lo hicimos. No, sí, sí, 300 pulgadas a metros. Entonces, sencillamente vamos y lo que hacemos ahora es colocar las variables, ¿no? Entonces, pulgadas, las variables o magnitudes y metros. Entonces, decimos prácticamente que si una pulgada, caramba, no tenemos aquí el metro. Por ende, nos toca hacer una doble transformación, ¿cierto? Entonces, como no está el metro, ¿cierto? Está el centímetro. Entonces, aquí lo tomamos como, lo tomamos como pulgadas y centímetros, ¿cierto? Entonces, una pulgada equivale a 2,54 centímetros, ¿vale? Entonces, 300 pulgadas, ¿a cuántos centímetros equivaldrán? ¿Sí? Entonces, sencillamente hacemos una regla de tres simple. Entonces, colocamos 300 pulgadas por 2,54 centímetros sobre una pulgada, ¿cierto? Cancelamos y cancelamos y nos quedaría 300 por 2,54 centímetros. 300 por 2,54 nos correspondería a 762 centímetros. 762 centímetros. ¿Listo? ¿Ok? Entonces aquí sería prácticamente a nivel cálculo sin calculadora, 2,54 por 10 por 100 nos daría 254, ¿cierto? Y multiplicamos ese 254 por 3 nos daría 762 centímetros. ¿Listo? Bueno, eso es para el caso del parcial que no podemos utilizar calculadora. ¿Listo? Vale. Entonces, aquí tenemos nuestros 762 centímetros. Ahora tenemos que llevarlos a metros, ¿cierto? Entonces establecemos las respectivas variables. Entonces tenemos aquí metros y aquí tenemos centímetros. ¿De acuerdo? Entonces nosotros tenemos acá en metros, tenemos un metro, equivale a 100 centímetros, 762 centímetros, ¿a cuántos metros equivaldrán? ¿Cierto? Aplicamos nuevamente nuestra famosa regla de tres simple. Entonces, ¿qué quiere decir con nuestra regla de tres simple? Sencillamente decimos que 762 centímetros por un metro sobre 100 centímetros. Cancelamos centímetros y centímetros y sencillamente se nos va 762 dividido en 100. Eso nos daría 7,62. Entonces, 7
62. Para los que no utilizamos calculadora, sencillamente recordemos que se corre la coma dos lugares en cuanto a los ceros, de acuerdo a los ceros que se contengan. Aquí hay dos ceros, corremos la coma dos lugares, 1 y 2. Entonces quiere decir que nos daría 7,62 metros. ¿De acuerdo? Y de esa manera hemos transformado 300 pulgadas a metros, pasando primero por centímetros y luego a metros. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, por decir algo, un último ejercicio. Vamos a borrar toda esta parafernalia. Nuevo. Y volvamos a pegarla. ¿Listo? Entonces, sencillamente tomamos acá, ¿cierto? Por decir algo, para convertir una milla. Bueno, bueno, 9 millas, supongamos, 9 millas. Chicos, hay una tareita que les quiero dejar. Investigar cuánto vale en metros una milla náutica y una milla terrestre. ¿Sí? Una croqueta para que me investigue eso, ¿de acuerdo? Entonces, una milla náutica, profesor, equivale a tantos metros, mientras que una milla terrestre equivale a tantos metros, ¿de acuerdo? Listo, pero ya saben esa tarea. Para quien quiera, para los dos séptimos, el que quiera ganarse una croquetica en la próxima clase, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 9 millas. La milla terrestre, pues, ay, ya sabemos el datico acá. Lo que no sabemos es la milla marítima, cuánto equivale, ¿cierto? Entonces, una milla para transformarlo en kilómetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente decimos que si establecemos primero las variables, millas y kilómetros. Entonces, tenemos acá, si una milla equivale a 1609, ay, perdón, eso es, entonces tenemos, una milla equivale a 1,609,35 kilómetros. 9 millas, ¿cuánto valdrán? ¿Cierto? Entonces utilizamos la regla de tres simples, ¿cierto? 9 millas por 1,60935 kilómetros sobre una milla. Pues señores, esta milla y esta milla se cancelan y automáticamente decimos que 9 por 1,60, 9 por 1,60, 935, eso equivale a 14,5. Voy a hablarles algo importante. 14,48 millas, ¿cierto? Que por medidas de estimación, aproximación, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, tenemos 14,5 millas. Perdón. A ver, me puse a pensar en las medidas de qué, me puse a pensar en las medidas de estimación y me equivoqué acá, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es que al efectuar esta operación, millas y millas se cancelan y nos queda 9 por 1,60935, nos quedaría 14,48 kilómetros. Y por medidas de estimación tenemos 14,5 kilómetros, ¿de acuerdo? Vale, ¿listo? Las medidas de estimación ya las vamos a ver un poquito más adelante, ¿de acuerdo? Listo. Entonces, ¿qué quiere decir, chicos? Que 9 millas sencillamente equivale a 14,5 kilómetros aproximadamente. ¿Listo? Millas terrestres. En millas marinas tendrán un valor distinto. ¿Listo? Bueno, ok. Ya saben la tareita. Milla terrestre y milla marina, ¿cierto? Para quien quiera ganar croquetas. Bueno, y 14,15 kilómetros en metro, ¿cuánto equivale? ¿Cierto? Recordemos que esos 14,15 kilómetros lo podemos multiplicar por 1000 mediante el método de la escalera. 0,5 kilómetros, ¿cierto? Por 10, que sería pasar de kilómetros a hectómetros, por 10
para hectómetros a decámetros y por 10 para decámetros a metros, entonces quiere decir que sería 14,5 kilómetros por 1000 para un total de 14,500. Recordemos que se corre la coma, la cantidad de ceros que haya hacia la derecha, porque es una multiplicación, entonces sería 14, 5, entonces corremos la coma 1, 2, 3 lugares, ¿de acuerdo? Entonces sería 2 y 3, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí 14,5, 14,5, perdón, 14,5 kilómetros es igual a 14,500 metros. ¿Listo? Entonces sabemos que 9 millas equivalen a 14,500 metros. ¿Listo? Bueno, esto es importante utilizar la regla de 3, ¿cierto? O el método de la escalera para poder efectuar. Entonces, perdón por la bulla, qué pena. Voy a pausar un momento. Entonces, les decía que a través de la regla de 3 simple podemos convertir medidas del sistema internacional a el sistema americano, o del sistema americano al sistema internacional. De igual, para otro método también se podría, para otros sistemas de medidas también se puede utilizar la regla de 3. Por ejemplo, codos y metros. Sencillamente un codo equivale a tantos metros, cuántos metros equivalen a tantos codos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, acá voy a salirme un poquito de esta presentación y vamos directamente a lo que tiene que ver con nuestra querida y preciosa, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vamos a buscarla, que la tenemos por aquí. Aquí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta guía? Pues pasa y acontece de que ya con esto que hemos visto hoy, estamos en capacidad de hacer nuestra segunda parte del primer punto. Recuerde que ayer les había pedido el favor de que desarrollaran unos poquitos ejercicios de estos de acá, ¿cierto? Pues si quieren desarrollarlos todos, mejor para mí porque van a aprender más y van a tener ciertos puntos, ¿cierto? Bueno, entonces, aquí tenemos para el cuarto punto y el quinto punto, realizar las siguientes conversiones en distintos sistemas métricos. ¿Cuánto vale 9 pies en centímetros? ¿Cuánto vale 28,86 centímetros en pulgadas? 3 yardas, ¿cuánto equivale en metros? 100 pulgadas en centímetros. Y por último, realizar estos tres problemas que tenemos acá, esos cuatro. Una estatua mide 12 pies, establece 12 metros, establezca su altura en pies, ¿cierto? El pirata Barba Blanca ha llegado a la isla de Coral buscando un tesoro. El mapa pone que desde la orilla hay que recorrer 303,7 kilómetros a la pata coja hacia el centro de la isla y después otro punto 5 decámetros, 8,5 decámetros, dando volteretas en la misma dirección. ¿Cuántos metros está en total del tesoro desde la orilla al tesoro? Entonces aquí tenemos un sistema internacional, pero con diferentes múltiplos, ¿sí? Entonces tenemos que llevar este a metros, y pues prácticamente luego sumar para mirar cuántos metros hay, ¿sí? Y nos piden expresar la distancia en kilómetros. Entonces tenemos que convertir de metros a kilómetros, ¿listo? La otra que tenemos que es también hacer acá el otro ejercicio del oso, ¿sí? El oso, pues, que está luchando por alcanzar un panal y se tuvo que subir sobre una roca. Entonces, sencillamente, la roca mide 12 decímetros, ¿cierto? Y, pues, sencillamente, el oso alcanza a medir sobre la roca 2,3 metros, ¿cierto? Entonces, ¿a qué distancia exactamente está el suelo de la colmena, cierto? Hay que convertir este 12 decímetros y sumárselo aquí al 2,3 metros y saber la distancia total en metros, ¿sí? Entonces hay que convertir esto en metros o esto a decímetros y saber a cuánto. Aquí está prácticamente el último punto, que es un sistema, una conversión o un problema que involucra los dos sistemas internacionales. En un juego de fútbol americano se hace un gol desde 15 yardas. Ahí también hay goles, ¿no? Que es la pelota esta que pasa sobre el arco de ellos, que es una cosa así, ¿cierto?
pues así sobre un palo. Entonces, si el balón pasa por este arquito, ¿cierto? Algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente aquí dicen que un jugador de fútbol americano patea el balón, eso es una bola, ¿cierto? Y sencillamente pasa por acá, por aquí es del área de gol, ¿cierto? Entonces, sencillamente hace lo siguiente, ¡pah! ¿Cierto? Hace un gol desde 15 yardas, expresa esta distancia en metros. Entonces, aquí tenemos 15 yardas. Hay 15 yardas, ¿cierto? Hay que expresarlo en metros. ¿Listo? Entonces, ahí les quedan para que realicen esas actividades. ¿Listo, mis estudiantes? Bueno. Ah, mire, aquí hay otro. Para ir a la tienda de la esquina debo caminar 200 metros. Deseo transformar esta distancia en pies. ¿Listo? Bueno, estos dos problemitas sí les sugiero que los hagan mis estudiantes para tener claramente lo que tiene que ver con sistemas internacionales. Bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver como tema nuevo? Ujú. Es un tema muy interesante y vital para este lado de nuestra comprensión. ¿De acuerdo? Y en nuestra comprensión geométrica. Antiguamente vimos, ojo con esto, la magnitud de longitud. La vimos con sus múltiplos y submúltiplos. Vimos cómo hacer las respectivas conversiones, ¿cierto? Y vemos las diferentes maneras en que es expresada esa magnitud de longitud en Sistema Internacional de Medidas y en Sistema Americano de Medidas, que son los sistemas que prevalecen hoy en día. Generalmente se utilizan otros sistemas de medidas, pero no tienen una importancia relevante. ¿Listo? Bueno, entonces, acá voy a borrar esta partecita y vamos directamente a conocer el nuevo tema de hoy, que se llaman los famosos cuerpos geométricos. ¿De acuerdo? Cuerpos geométricos. ¿Y qué equivale a un cuerpo geométrico? ¿Cierto? Sencillamente, un cuerpo geométrico es una área o un volumen encerrada por unas aristas, por una recta. ¿No? Bueno, la cual tiene sus propiedades, la cual vamos a ver a continuación. Entonces, mis estudiantes, es de importancia que estos cuerpos geométricos se dividen en dos grandes cuerpos, en dos grandes grupos, cuerpos geométricos bidimensionales o en dos dimensiones, ¿cierto? Y cuerpos geométricos tridimensionales. ¿Listo? Vamos a acercarnos primero en estos caballeros de acá, los de dos dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces borramos estos de acá y vamos a prestar importancia en los cuerpos bidimensionales. ¿Listo? Generalmente en los cuerpos bidimensionales, en los cuerpos geométricos bidimensionales, ¿cierto? Como ya hemos dicho, son cuerpos geométricos que presentan una limitación por rectas, ya sean rectas planas, aquí podemos describir una definición. Entonces son cuerpos, vamos a escribir aquí con azulito, son cuerpos o figuras que son cuya área interna, cuya área interna es limitada por rectas, por líneas rectas o líneas curvas.
un círculo, ¿cierto? Un arco, también son líneas curvas, ¿listo? A propósito, ¿por qué a las famosas flechas o al arco se le dice arco? Pues sencillamente recordemos que en su estado de relax o en su estado sin cargar, queda de esta manera. Pero cuando cargamos la flecha, ¿cierto? Aquí está la puntita de la flecha, ¿cierto? Entonces, queda con esta figura. Por eso es que se le llama arco. Porque mire la similitud, ¿cierto? Bueno, un ejemplo de arco también son nuestros ojos. Nuestros ojos así, con el párpado, ¿sí? Y el párpado y la parte de abajo de nuestro párpado sencillamente se puede ver como esto, ¿no? Algo muy curioso. Tenemos la pupila y aquí tenemos el iris. Entonces, nuestros ojos son un arco, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo de arco. ¿Listo? Un pedacito de balón, ¿cierto? También es un ejemplo de arco, ¿cierto? Un cuartico de pizza, ¿cierto? A pesar de que también puede ser una figura triangular, si la pizza es totalmente geométrica, así, ¿cierto? Puede ser un pedacito de triángulo, ¿cierto? Pues, o en la pizza general es un arco. ¿Por qué? Porque tiene una curva al final. Entonces, si presento una línea recta es un triángulo, si presento una curva es un arco. ¿Listo? Entonces, eso es prácticamente algo de cultura general que sería chévere que ustedes aprendan. ¿De acuerdo? Suprimimos por acá. Suprimir. O líneas rectas o líneas curvas. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta y acontece que ya vimos que estos son cuerpos geométricos bidimensionales, ¿sí? Y pues ahora tenemos que darnos en cuenta, ¿cierto? De que ellos tienen algunas propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de estos cuerpos bidimensionales? Hay tres tipos de propiedades que necesitamos tener en cuenta. El área, el área, ¿cierto? El perímetro y los ángulos. Entonces, chicos, ¿qué es el área? ¿Sí? El área se define como, ¿cierto? La superficie limitada por rectas en la figura geométrica, ya sean curvas o ya sean rectas. ¿Listo? Entonces, triángulos. Esta es nuestra área limitada. Circunferencia, ¿cierto? Esa es nuestra área limitada por estas líneas curvas. ¿Sí? Recordemos que líneas hay de dos tipos, ¿cierto? Curvas y líneas rectas. ¿Listo? Entonces tenemos esto, perdón, es lo que delimita las líneas o el área, ¿cierto? Es la superficie que delimita las líneas en cualquier figura geométrica, ya sea regular o sea irregular, ¿cierto? Bueno, ustedes preguntarán, ¿qué es una figura regular o una figura irregular? Bueno, más tarde vamos a ver ese concepto, pero voy a darles como es un spoiler, acerca de qué es una figura geométrica regular. Una figura geométrica regular es aquella que tiene iguales medidas, ¿cierto? Mientras que una figura irregular es aquella que tiene medidas distintas, ¿cierto? Ok. Entonces, sencillamente, el área sencillamente es la superficie limitada por líneas curvas. ¿Listo? Entonces, es de vital importancia saber esto. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a las figuras bidimensionales. ¿Ok? Hemos visto áreas, ¿cierto? Con respecto a perímetro y ángulos,
es un tema que vamos a ver en la próxima clase. ¿Listo? Entonces, lo borramos. ¿De acuerdo? Toda área tiene unidades, ojo con esto, unidades de metros cuadrados, ¿cierto? Metros cuadrados. ¿Esto por qué? Porque sencillamente estamos hablando ¿de una qué? Estamos hablando de una magnitud secundaria o derivada. ¿Listo? Entonces, a partir de una magnitud secundaria o derivada, pues sencillamente vamos a tener lo siguiente. Como es longitud, entonces aquí tenemos lado por lado, ¿cierto? Entonces tenemos longitud por longitud y eso nos da una medida de longitud al cuadrado, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, al mezclar una vez la magnitud dimensional fundamental de longitud y mezclar otra magnitud dimensional fundamental de longitud, pues sencillamente vamos a tener una magnitud derivada que es el área. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, en vista de esto, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues sencillamente que ella tiene también sus múltiplos y sus múltiplos. Vamos a mirar por aquí, ¿cierto? A mirar este dato importante. ¿Listo? Entonces, a partir de acá todos tienen sus múltiplos y sus múltiplos. Entonces, acá tenemos múltiplos y sus múltiplos de el área. Recuerden, chicos, que el área es una propiedad fundamental de toda figura plana, ¿no? Y puede ser, pues, la superficie que se acota o se limita con líneas rectas o líneas curvas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues pasa y acontece que aquí tenemos el área y tenemos que pensar en que también tiene unos múltiplos y unos submúltiplos. ¿Listo? Entonces, dichos múltiplos y dichos submúltiplos están dados por en un momentito, qué pena con ustedes, evitar todo el proceso de copiar. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos la unidad principal, que es el metro cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a copiar esto por acá, ¿cierto? La unidad principal es el metro cuadrado. Su unidad principal es el metro cuadrado. Siempre que hablemos de metro cuadrado, centímetro cuadrado, pulgada cuadrada, pie cuadrado, kilómetro cuadrado, siempre vamos a hablar de extensión de área, ¿de acuerdo? Siempre. Entonces tenemos aquí el metro, el señor metro como unidad fundamental. Metro, ¿cierto? La unidad de metro como unidad fundamental. ¿Listo? Entonces tenemos acá metro cuadrado. Ujú, perfecto. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que a partir de acá tenemos un decámetro cuadrado, tenemos un hectómetro cuadrado y tenemos un kilómetro cuadrado. Ok, ahora tenemos
el metro cuadrado, ¿cierto? Pues sencillamente aquí tenemos el centímetro, perdón, el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y por último, el milímetro. Aquí no nos cupo, espérenme un momentico, vamos a ver si nos cae por aquí de una manera más certera. Corremos esto para aquí un poquito. Y esto también lo corremos un poquito. Y esto sencillamente lo borramos. Y aquí tenemos milímetro cuadrado. Entonces, como es natural, también existe movimientos entre los múltiplos y submúltiplos. Caramba, porque aquí qué es un múltiplo y qué es un submúltiplo. Estos son los múltiplos. Y son unidades de área más grandes que el metro cuadrado, que la unidad básica. Y estos son los submúltiplos. Unidades más pequeñas que el metro como unidad básica. ¿De acuerdo? Entonces, por decir algo, aquí está un señor metro. ¿De acuerdo? Un metro cuadrado. Entonces, para movernos de metro cuadrado a decámetro cuadrado, ¿por cuánto hay que multiplicar? ¿Cierto? Nosotros sencillamente recordemos que tenemos aquí de metro a decámetro, dijimos que teníamos que multiplicar por 10 en el caso lineal, ¿sí? En este caso, como es el caso cuadrado, tenemos que multiplicar 10 por 10. ¿Por qué? Porque es una longitud compuesta, es una dimensión compuesta de dos lados, longitud y longitud, largo por ancho, y eso equivale a 100, ¿cierto? Entonces, hagámoslo con figura, ¿cierto? Y nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Este, supongamos que es un decámetro cuadrado, ¿sí? Y multiplicamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues también tenemos acá 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, sencillamente aquí vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos 10 por este lado y 10 metros por este lado, ¿cierto? Esto es un metro cuadrado, ¿cierto? Y esta unidadcita, ya les voy a explicar qué es lo que hace esa unidad. Entonces, esta unidad sencillamente va a caber dentro de este, ay caramba, me fue la mano, dentro de este decámetro. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí sencillamente hay 100 veces esta medida de metro cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces tenemos aquí 10 por este lado, ¿cierto? 10 metros por otros 10 metros que tenemos en este lado, 10 metros. Eso quiere decir que nos daría un total de 100 metros cuadrados. 100 metros cuadrados, que es lo que tenemos en toda esta área que tenemos acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente en el momento de multiplicar, de pasar metro cuadrado a decámetro cuadrado, acá lo multiplicamos por 100. ¿Listo? Entonces quiere decir que en un decámetro hay 100 metros cuadrados, ¿sí? Y de aquí para acá también multiplicamos por 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un hectómetro van a haber 10, perdón, en un hectómetro cuadrado van a haber 100 decámetros cuadrados.
Y si multiplicamos 100 por 100, vamos a tener que en un hectómetro cuadrado va a haber 10.000 metros cuadrados, ¿cierto? Y aquí para multiplicar de kilómetro a hectómetro, ¿cierto? También hay que multiplicar por 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues sencillamente de kilómetro a hectómetro hay que multiplicar por 100, es decir, en un kilómetro cuadrado hay 100 hectómetros cuadrados, ¿sí? Espérate un momentico, voy a mejorar esto. Tenemos acá. Entonces, ya habiendo explicado esto, hagamos esto de acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? A pasar de kilómetro a hectómetro hay que multiplicar por 100, ¿cierto? Para pasar de hectómetro a decámetro hay que multiplicar por 100, ¿cierto? Y para pasar de decámetro a metro hay que multiplicar por 100, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que en un kilómetro hay 100 decámetros cuadrados. En un kilómetro cuadrado hay 100 decámetros cuadrados. Ah, perdón. En un kilómetro cuadrado hay 100 hectómetros cuadrados. ¿De acuerdo? Listo. En un kilómetro cuadrado hay 100 hectómetros cuadrados. ¿Mm? En un kilómetro cuadrado hay 100 hectómetros cuadrados y tenemos 10.000 decámetros cuadrados. ¿Mm? Y en un kilómetro cuadrado hay 100 hectómetros cuadrados, hay 10.000 decámetros cuadrados y si multiplicamos eso por 100 nos daría la gran cantidad de que en un kilómetro cuadrado hay 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Sí? ¿Por qué? Uno, al multiplicarse por 100, que es de pasar de kilómetros a hectómetros, al multiplicarse por 100, que es de pasar de hectómetros a decámetros, y al multiplicarse por 100, de decámetros a metros, estaríamos hablando de 1 por 1.000.000. 100 por 100, 10.000 por 100, 1.000.000, ¿de acuerdo? Y eso nos daría 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Listo? Esto es lo que tenemos por ahora. ¿Vale? Entonces, en un kilómetro cuadrado hay 1.000.000 de metros cuadrados. ¿Vale? Y un metro cuadrado, sencillamente, si ustedes ven de pronto su casa, que es de baldosín, ¿cierto? Un metro cuadrado, aquí voy a mirar a ver si puedo mover un momentico el computador. ¿Ok? Un metro cuadrado, ¿cierto? Son 3 baldositas. Perdón, son 4 baldositas. 4 baldositas por acá y 4 baldositas por allá. Entonces, sencillamente, en el piso de mi casa, un metro cuadrado equivale a 4 baldositas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro, ¿cierto? Una, dos, bueno, no me quedó muy bien hecho el dibujo, pero ustedes me comprenderán, ¿cierto? Cada baldosita vale 25 centímetros de lado, ¿cierto? 25, 50, 75 y 100, ¿cierto? Es decir, recordemos que en un metro hay 100 centímetros en este momento aquí, ¿cierto? Hay 25 por 25, entonces sencillamente tendríamos una unidad de un metro cuadrado. ¿Cuántas baldosas tendríamos? 4, 8, 12, 16. 16 baldosas de 0.25 por 0.25 nos daría 0.125 metros cuadrados. ¿Listo? Cada baldosa por 12 nos equivaldría al metro cuadrado. Es decir, vamos a mirar que para ir de metro a decímetro cuadrado también hay que multiplicar por 100. ¿Cierto? Es decir, en un metro hay 10 decímetros cuadrados, ¿cierto? En un centímetro cuadrado, ¿cierto? En un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados. ¿Qué es esto que tenemos acá? Parece increíble, pero en este metro cuadrado de mi casa hay 10.000 centímetros cuadrados. Y de centímetro cuadrado a milímetro cuadrado también hay que multiplicar por 100. ¿Listo? Es decir, en un metro hay 1.000.000 de milímetros cuadrados, ¿cierto? Y en un kilómetro hay 10 millones, 100 millones, 1.000.000.000 de centímetros, de milímetros cuadrados en un kilómetro. Algo supremamente abismal, ¿de acuerdo? Listo, entonces eso es lo que tenemos que hacer por ahora, ¿de acuerdo? Para convertir de un múltiplo más grande a un múltiplo más chiquito hay que multiplicar, ¿de acuerdo?
Pues estas son unidades mayores para ir de una unidad de área mayor a una unidad de área menor, sencillamente se multiplica. ¿Listo? Pero para ir de una unidad menor hacia una unidad mayor hay que dividir, señores. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Quitamos esta parafernalia de acá, suprimir, y sencillamente decimos lo siguiente. Vamos a apuntar por aquí por azul, ¿cierto? De metro cuadrado a decámetro cuadrado, sencillamente tenemos que dividir por 100. De metro cuadrado a hectómetro cuadrado hay que dividir por 100. Y de hectómetro cuadrado a kilómetro cuadrado hay que dividir por 100. ¿Listo? De decímetro cuadrado a metro cuadrado hay que dividir por 100. De centímetro cuadrado a decímetro cuadrado hay que dividir por 100. Y de milímetro cuadrado a centímetro cuadrado hay que dividir por 100. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que quiero decir es que se conserva esto que tenemos acá. Vamos que por aquí había visto una figurita muy chévere que puede significar lo que estamos explicando. Entonces, lo que acabo yo de decir es lo que voy a pegar a continuación. Y pues sencillamente vamos a darle aquí. ¿Listo? Aquí estamos, ¿cierto? Eso es lo que yo quería que ustedes vieran, ¿cierto? Que para convertir de unidades mayores a unidad menor hay que multiplicar, mientras que de convertir de una unidad menor a una unidad mayor hay que dividir, ¿sí? Profe, ¿y cómo hacemos esa operación? Chicos, mediante la regla de 3 sí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a quitar toda esta parafernalia de acá y subimos esta tablita hacia arriba. ¿Listo? Vamos esa tablita para arriba. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Pues sencillamente, mediante una regla de 3, realizamos las diferentes conversiones. Entonces, necesitamos una regla de 3 para ir de una unidad mayor o menor entre los múltiplos. Ya para terminar, entonces tenemos lo siguiente. Para terminar, tenemos lo siguiente. Si queremos convertir, por decir algo, ¿cuántos decímetros cuadrados? ¿Cuántos decámetros, perdón, decámetros cuadrados equivalen 250 metros cuadrados? ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que establecer son las variables: metros cuadrados y decímetros, decámetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, sabemos que si en un metro cuadrado hay 100, perdón, espérenme un momentico que aquí le embarramos, ¿cierto? Entonces decimos que si en un decímetro cuadrado, en un decámetro cuadrado, perdón, hay 100 metros cuadrados, 250 metros cuadrados, de metros, ¿cuántos decámetros habrá? ¿Cierto? Entonces sencillamente lo que hacemos es una regla de 3 simple, ¿cierto? 250 metros cuadrados por un decámetro cuadrado sobre 100 metros cuadrados. Cancelamos este y este. Metros cuadrados se nos van, metros cuadrados se nos van. Y nos quedan 250 dividido en 100, sería 2,50 decímetros cuadrados. ¿Listo? Tomando aquí que la coma se corre dos lugares, 1 y 2, sencillamente colocamos aquí 2,50 decímetros cuadrados. Lo mismo para saber, digamos,
eh, para saber cuántos, digamos, cuántos milímetros, ¿cierto? Para convertir de acá, ¿cierto? Milímetros, eso es mediante la regla de tres simples, ¿no? Y este es el método de la escalera. Bueno, vamos a hacer el método de la escalera. Vamos a hacer el método de la escalera, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con el método de la escalera? Pues con en el método de la escalera nos va a ocurrir lo siguiente, ¿cierto? Entonces, nos van a decir, tenemos 250 metros, ¿cierto? Hay que dividir, o nos movemos de aquí a acá, hay que dividir por 100, 250 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, sencillamente vamos y decimos 250 dividido en 100, eso equivale a 2,50 metros cuadrados. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esa situación? Pues resulta que acontece que tenemos 2,50 metros cuadrados. ¿Listo? Ay, no, miento. Ojo, por cansancio ya uno erra, ¿cierto? 250 decámetros cuadrados. ¿Listo? Aquí también cometí un pequeño error. Los decámetros, recuerden, chicos, ¿sí? Ojo, por eso es que bueno, por eso es bueno uno equivocarse tantas veces como se pueda. Porque a partir de los errores uno aprende, ¿cierto? Si una persona es sabia, ¿cierto? A veces nunca tiene errores, ¿sí? Por eso es que algunos alcanzan la prepotencia y dicen que saben mucho, pero a la hora de la verdad, en algún tipo de la vida o en algún momento de la vida, les va a salir caro, que se pueden equivocar, ¿sí? No admiten que se equivocaron porque supuestamente ellos son sabios. Entonces, la ética y la moral es importante también en este campo de matemáticas, saber reconocer nuestros errores. Y es mejor equivocarse en un papel que equivocarse el día de mañana en una obra. ¿Mm? Ok, listo. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí decimos que serían 250 decámetros. En mayúscula, recuerden que las señoritas acá, o aquí cometen ese error, ¿no? Las señoritas, los señoritos múltiplos siempre van con mayúscula, ¿cierto? Bueno, con respecto a mis reglas, aquí al parecer no tienen en cuenta esa regla, ¿cierto? Y los submúltiplos van en minúsculas, ¿cierto? Listo. Entonces, sencillamente 250 metros cuadrados equivalen a 250, a 2,5 decámetros cuadrados, ¿de acuerdo? Nos movemos de aquí a acá y hay que dividir por 100. ¿Listo? Entonces, hemos trabajado la regla de tres y la regla, el método de la escalera. ¿Listo? Hacemos otro ejemplo. Vamos a mirar si podemos hacer otro ejemplo. ¿De acuerdo? Hagamos esto, suprimir, y hagamos un último ejemplo ya para irnos a descansar. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esta situación? Resulta que acontece que en estos momentos tenemos nosotros una conversión, supongamos que sea de milímetros a decímetros, ¿cierto? Entonces, acá, supongamos que sean cuántos decímetros hay en 200, bueno, no, eso 200 no, pongámosle 1850 milímetros cuadrados, 1850 milímetros cuadrados. ¿Listo? Entonces, la regla de tres nos dice, ¿cierto? Bueno, ojo con esto. Aquí tenemos las magnitudes o tenemos las variables. Entonces tenemos decímetros y milímetros, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Tenemos los decímetros que son, bueno, aquí decimos que en un decímetro, ¿cuánto va a haber, cierto? Hay 1000 por 1000, perdón, hay 100 por 100, nos daría 10.000 milímetros cuadrados. ¿De acuerdo?
Ok. Entonces, en este momento hacemos nuestra regla de tres, ¿cierto? Entonces decimos acá, un decímetro cuadrado por 10.000 milímetros cuadrados, ujú, sobre un decímetro cuadrado. Espérenme un tantico. En primer lugar, tenemos que poner una D. Bien, 1830 milímetros cuadrados, ¿cuánto equivale? No habíamos copiado el ejercicio completo. Listo. Entonces, ya tenemos las variables, entonces tenemos un decímetro que vale 10.000 milímetros cuadrados, entonces 1800, está aquí, el planteamiento que nos quedó erróneo. ¿Listo? 1830 milímetros cuadrados, ¿a cuántos decímetros equivalen? Por regla de tres simple, vamos y decimos lo siguiente. 1830 milímetros cuadrados por un decímetro cuadrado sobre 10.000 milímetros cuadrados. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, sencillamente tenemos acá 1830. ¿Cuántos ceros hay? Uno, 2, 3, 4, ¿cierto? Sencillamente corremos la coma 4 lugares. Entonces está acá. Uno, 2, 3 y cero para indicar cuarto lugar, ¿cierto? Entonces quiere decir que en un decímetro cuadrado, ¿cierto? Hay, perdón, 1830 milímetros cuadrados equivalen a 1830 decímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces tenemos acá que 1830 milímetros cuadrados equivalen a 0,1830 decímetros cuadrados. Eso por regla de tres, ¿cierto? Ahora, si vamos directamente por el método de la escalera, tenemos 1830 y lo tenemos que dividir en, para pasar aquí a cada centímetro tenemos que dividir por 100 y para pasar aquí a acá tenemos que dividir por 100. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Eso nos daría 1830 dividido en 10.000. Lo que sencillamente nos daría 0,1830 decímetros cuadrados. ¿Listo? Van las mismas unidades. ¿Listo, mis estudiantes? Eso es todo lo que teníamos que ver por el momento, ¿de acuerdo? Recuerden ver este video y nos encontraremos el lunes. Mientras tanto, mis apreciados estudiantes pueden ir resolviendo. A ver, por aquí tenemos nuestra apreciada guía. Esta no es, esta sí es. ¿Listo? Ok. Compartir. Y sencillamente vamos a ver esa guía en que se comparte. Compartir. Ah, caramba, no se quiere dejar compartir. Compartir. Mm, Parece que no sale. ¿Listo?
Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que aquí ya podemos resolver esta guía que tenemos acá. Esta guía, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí convertir 32 kilómetros a metros cuadrados. Convertir este taller uno, ¿cierto? El punto 2, el punto 3 y el punto 4. ¿Listo? Entonces, sencillamente, pues ahí tenemos que darnos cuenta de la conversión de unidades. Ojo, mis estudiantes, tenemos que en este momento una anotación muy importante, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de compartir y vamos a volver a Paint, ¿de acuerdo? Entonces, sencillamente recordemos, chicos, que una hectárea, o una hectárea es igual a un hectómetro. Esta hectárea es una medida orgullosamente latina. ¿Mm? Hectáreas, ¿cierto? Son medidas que utilizaban nuestros ancestros indígenas que se pusieron de acuerdo con los colonizadores españoles para crear la famosa hectárea. Y una hectárea sencillamente es un hectómetro, ¿cierto? Un hectómetro que es este. ¿Listo? Listo. Ok, por ahora entonces dejémoslo ahí y en la próxima clase lo continuamos. ¿Listo? Recuerden, chicos, para los que no alcanzaron a ver aquí el problema de la guía, ¿cierto? Vamos a mirar, a compartir acá la guía. Y pues ese problema que tenemos acá en nuestra guía son este taller 2 los que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? Entonces tenemos convertir de kilómetros, ¿cierto? Aquí es realizar esas conversiones y solucionar estos problemas. ¿Listo? Bueno, la próxima clase vamos a ver qué es el perímetro y qué es la diversidad de ángulos que hay en una figura. ¿De acuerdo? Recuerde que estas tres, la que es área, perímetro y ángulos, son propiedades de una figura y son propiedades intrínsecas de una figura plana. ¿Listo? Mis estudiantes, nos veremos en una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día y nos estaremos hablando. Cualquier duda, me escriben a través de la plataforma o aclaran sus dudas el día que tengamos la clase presencial, que es el. Muchas gracias.